En esta ocasión abarcaremos lo que corresponde a otro punto de generalidades, que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Abarcaremos los conceptos y los huesos que conforman a ambos esqueletos. En primera instancia tenemos esqueleto axial y vamos a definir esqueleto axial como el conjunto de huesos que se localizan en el eje del cuerpo. Otra forma de decirlo, en la línea media. Y otra manera de abarcarlo podría ser que o sea, es el conjunto de huesos que se localizan dentro de los segmentos corporales que se localizan en el eje del cuerpo, como es la cabeza, el cuello y el tronco. Mientras que el esqueleto apendicular va a ser el conjunto de huesos que se sitúa fuera del eje del cuerpo, como si fuera una saliente o un apéndice. Estos huesos son los que forman en este caso los miembros o extremidades, tanto superior como inferior, así como los huesos que sujetan las extremidades hacia el esqueleto axial. Para una mejor descripción, pues pasaremos a la imagen. En color azul vemos los componentes que conforman el esqueleto axial. En la cabeza podemos encontrar los huesos del cráneo y los huesos del oído. En el cuello podemos encontrar la columna vertebral cervical y el hueso iris. En el segmento torácico podemos encontrar los huesos que forman la caja torácica, incluyendo la columna vertebral torácica, y más hacia abajo en la región lumbar podemos encontrar la columna vertebral lumbar. Finalmente, en la parte pélvica podemos encontrar el hueso sacro y el coxígeo, que se origina de la fusión de las vértebras sacras y coxígeas. Esto conformaría en parte general lo que es el esqueleto axial y tenemos entonces los componentes que forman el esqueleto appendicular. Y quedamos que el esqueleto appendicular se origina por las salientes o apéndices que emergen a partir del eje del cuerpo. En este caso estamos hablando del miembro superior y los huesos que conforman el miembro inferior. Pero aparte de los huesos que conforman las extremidades, tenemos aquellos que sujetan las extremidades hacia el esqueleto axial, como es en el miembro superior, la escápula y la clavícula. La escápula y la clavícula se denomina cintura del miembro superior o cintura escapular, mientras lo que sujeta al miembro inferior es el hueso coxal, el cual se va a articular hacia el esqueleto axial. Entonces, estos son los componentes en general que forman ambos esqueletos, pero vamos a ver su descripción un poco más detallada. Como parte del esqueleto axial, tenemos los huesos que conforman el cráneo. Los huesos que conforman el cráneo es el hueso occipital, el hueso frontal, los huesos parietales, los huesos temporales, el hueso esfenoides, los huesos cigomáticos, el hueso vomer, el etmoides, el palatino o los palatinos, porque somos dos, los huesos lagrimales, las conchas nasales inferiores, los huesos nasales, el hueso mandibular, las dos maxilas,
Y dentro de todos sus componentes tenemos los huesos que están dentro del oído medio, o sea, los huesos del oído. Los huesos del oído que van a ser el estapedio, el martillo y el yunque. Dentro de este diagrama podemos ver un hueso que no forma parte como tal del cráneo, que es el hueso oioides, que es un hueso que lo vamos ahorita a ver representado dentro de la parte cervical. Si nos vamos al esquema de esta parte un poco más articulada, podemos ver aquí el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso occipital, los huesos temporales, el hueso esfenoides aquí amarillo, los huesos nasales, los huesos maxilares, el etmoides, los huesos cigomáticos. Podemos ver aquí una parte del hueso lagrimal y aquí podemos ver lo que es la mandíbula. En este caso, el diagrama no nos permite ver los huesos palatinos, al pómer y a las conchas nasales inferiores. Pero estos formarían como tal los huesos del cráneo. Si bajamos al siguiente segmento corporal, en cuello, encontraríamos las 7 vértebras cervicales. Y este hueso, que es el único hueso que no se articula a ningún otro hueso, que es el hueso hyoides. Si queremos ver el hyoides desde una vista anterosuperior, aquí estaría el cuerpo de hyoides, sus cuernos menores y sus cuernos mayores. Aquí estaríamos viendo una vista lateral del hyoides en esta radiografía. Si descendemos al segmento torácico, podemos encontrar al esternón con sus 3 componentes, el manubrio, el cuerpo y el proceso gifoides. Podemos ver los 12 pares de costillas, 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo. Y podemos tener hacia atrás lo que corresponde a la columna vertebral torácica. Bajando hacia el siguiente segmento corporal, encontramos la región lumbar, donde encontramos las 5 vértebras lumbares, que son continuación de las 12 vértebras torácicas. Entonces aquí tenemos nuestras 5 vértebras lumbares. Y finalmente llegamos a la parte final de la región pélvica, donde encontramos la última parte del esqueleto axial, representado por el hueso sacro y por el hueso coxígeo, que se originan de la fusión de las vértebras sacras y las vértebras coxígeas. Y hasta ahí abarcaremos lo que es el esqueleto axial para poder entrar al siguiente tema que corresponde a los huesos del esqueleto apendicular, los cuales tenemos en primera instancia lo que conforman la cintura o cinturón del miembro superior o cintura escapular, representado por este hueso que es la clavícula y este segundo hueso que es la escápula. Inmediatamente tenemos el hueso del brazo, representado por lo que es el húmero. En el antebrazo tenemos 2 huesos, uno medial y otro lateral. El hueso medial corresponde a lo que es la ulna, el hueso lateral corresponde a lo que es el hueso radio. Ya llegando hacia lo que es la mano, tenemos lo que son los huesos del carpo, los huesos del metacarpo
y las falanges. Dentro de los huesos del carpo tenemos la primera hilera proximal formada por el escafoides, el hueso semilunar, el hueso triquetro, antes llamado piramidal, y el hueso pisiforme. Esta disposición va de la parte lateral hacia la parte medial. Por debajo de esta primera hilera de los huesos del carpo tenemos la segunda hilera del carpo, representada por el hueso trapecio. Este chiquito de aquí es el trapezoide, el hueso grande y finalmente el hueso ganchoso. Por debajo de los huesos del carpo tenemos los huesos de metacarpo, los cuales van a ser 5 y se enumeran estos a partir de 2 pulgadas. Entonces, un primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. Y después tenemos las falanges que forman los dedos. En el caso del primer dedo, tenemos solamente 2 falanges, una falange proximal y una falange distal. Mientras que en los otros 4 dedos, en el dedo índice, el medio, el anular y el meñique, tenemos 3 falanges. Falanges proximales, falanges medias y falanges distales. Ya teniendo ubicados los huesos que conforman el miembro superior, podemos pasar a los huesos que conforman el esqueleto apendicular del miembro inferior. Y tendríamos en primera instancia a los huesos que sujetan el miembro inferior hacia el esqueleto axial, que es la cintura del miembro inferior o cintura pélvica. Esta cintura está representada por este hueso que ustedes ven aquí, que es el hueso ilíaco o hueso coxal, el cual está formado por 3 componentes, que es el ilion, el isquion y el pubis. Después tendríamos el hueso más grande del cuerpo, que se localiza dentro del segmento del muslo, y este va a ser el fémur. En la rodilla encontraríamos uno de los huesos samoideos más grandes del cuerpo, que es la rótula patela. Mientras que en la pierna encontraríamos 2 huesos, uno medial y otro lateral. El hueso medial de la pierna es la tibia, el hueso lateral de la pierna es la fíbula. De ahí pasaríamos a los huesos que conforman el pie. En el pie encontramos los huesos del tarso, los huesos del metatarso y los huesos que conforman las falanges de los dedos del pie. Dentro de los huesos del tarso tenemos una primera hilera, la cual está representada por el hueso talus y el hueso calcáneo. Mientras que la segunda hilera de los huesos del tarso estaría representado por el hueso navicular, el cuboides y las 3 cuñas o cuniformes. Tendríamos la cuña medial, la cuña intermedia y la cuña lateral. Después, por delante de estos huesos, tenemos el metatarso, los cuales van a ser 5 huesos que se van a enumerar a partir del dedo gordo, que se sitúa en la parte medial. Entonces, este sería el primer metatarsiano, ese sería el segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto. Y después tendríamos las falanges de los dedos. Igual, el dedo gordo presenta una falange proximal,
una falange, bueno, al revés, una falange proximal, una falange distal, y así la mayoría deja la mayor parte de los libros, aunque podríamos decirle también falange anterior y posterior por posición anatómica, pero bueno. Y tenemos entonces en los demás dedos falanges proximales, falanges medias y falanges distales en el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo del pie. Y hasta aquí acabamos entonces el conocimiento de los huesos que forman el esqueleto del cuerpo y su división en esqueleto axial y esqueleto pendicular.